Muy buenas tardes a todos. Soy Mauricio Arias, enfermero, profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. En la tarde de hoy quiero darles la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre los avances y los desafíos en la enfermería de práctica avanzada en Latinoamérica, metodologías innovadoras de síntesis de evidencia e investigación cualitativa. Esto se hace posible gracias a la alianza entre Sigma Internacional, el capítulo Upsilon NU, el semillero Cronicem y la Red Latinoamericana de Ecuador Paciente Crónico y su familia Red Cronipam. La conferencia de hoy tiene como título Tendencias e innovaciones de la teoría fundamentada para reconocer el rol de la enfermería de la práctica avanzada desde las perspectivas contemporáneas en la TAM. De nuevo, darles una introducción, una bienvenida a todos a este espacio. Es un espacio y un ciclo de conferencias, como les dije, vamos a presentar los avances y desafíos de la enfermería de práctica avanzada en Latinoamérica, y este es un espacio de encuentro académico que busca visibilizar y fortalecer el desarrollo de la enfermería avanzada en nuestra región desde los enfoques metodológicos que sean rigurosos, pertinentes y actualizados. Este evento, como les dije, es posible gracias a la alianza entre la Sigma Internacional, el Grupo Cronicem, la Red Latinoamericana de Ecuador Paciente Crónico y su familia, quienes se han unido para promover este análisis crítico y la difusión de experiencias investigativas que contribuyen al avance disciplinario y profesional de la enfermería en América Latina. La conferencia de hoy se titula Tendencias e innovaciones de la teoría fundamentada para reconocer el rol de enfermería en la práctica avanzada, perspectivas contemporáneas en la TAM, y tiene como objetivo profundizar en las contribuciones teóricas y metodológicas de la teoría fundamentada como una herramienta clave para comprender y posicionar el rol de enfermería de práctica avanzada en diversos contextos de Latinoamérica. Así es que en la tarde de hoy voy a dar una breve presentación de los temas que vamos a analizar, al igual que presentar a las conferencistas del día de hoy. Estaremos primero con la doctora Lorena Chaparro, que nos introducirá al pensamiento clásico de autores fundacionales de la teoría fundamentada como Glacier Strauss y Corbin Strauss. Luego pasaremos en un segundo momento con la doctora Magda Liliana Villamizar, quien abordará los aspectos contemporáneos de la teoría fundamentada y su versión constructivista, con los aportes de Kat Charmas. Luego analizaremos con la doctora Alacoque Lorenzini una reflexión sobre los desafíos epistemológicos actuales y el énfasis necesario que se debe hacer para poder fortalecer la relación entre la teoría y la implementación en la práctica. Y luego la doctora Sandra Milena Hernández nos presentará en breves minutos la fase cualitativa del proyecto de investigación regional EPA-LATAM, que articula los enfoques metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos en el desarrollo del rol de la práctica avanzada en enfermería en Latinoamérica. Finalmente dispondremos de un espacio de 10 minutos para preguntas que esperamos pueda ser un diálogo muy enriquecedor entre los asistentes y nuestras conferencistas. Entonces, bienvenidos a este espacio. En este momento, la doctora Lorena va a presentar la introducción a lo que son los autores clásicos de la teoría fundamentada. Profe Lorena, adelante. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya estoy aquí, creo que proyectando mi presentación. Como mencionaba el profe Mauricio, pues la idea de hoy es poder hacer una discusión empezando por estas bases del método. De esto, por ejemplo, vamos a hablar de como 4 punticos en estos 20 minutos que tengo, creo que son 20 minutos, en donde vamos a mirar primero por qué pensar en esta reflexividad, en los paradigmas de la reflexividad que proponen especialmente los precursores del método, mostrarles un poco cómo se mueve esta familia de quienes han desarrollado las diferentes corrientes de la teoría fundamentada, cuáles son los diferenciadores en cada uno de los abordajes que se tienen de esos orígenes, unos aspectos de rigor que creo que son importantes porque de una u otra forma se han desencadenado desde la teoría fundamentada, desde la aplicación como tal de la teoría fundamentada, y al final un cierre, si nos da tiempo, de cómo yo implementé en mi proyecto de formación doctoral este método. Entonces, pues aquí desde la historia, pues partimos de este origen en el año 65
alrededor de la muerte y esa conciencia de lo que es el morir. Y miren que esos son fenómenos que precisamente es lo bonito de esta metodología, y es que los fenómenos de enfermería han sido los que más han permitido el desarrollo de la metodología, y como tal podríamos decir que casi que está arraigado a nuestro desarrollo del conocimiento. Posteriormente, pues se hace una publicación donde casi que empiezan a mirarse en estas, cómo poder ser un poco más preciso y cómo poder reconocer este método como algo que muestra validez, que creo que ha sido siempre el reto de los métodos cualitativos frente a los métodos cuantitativos. Entonces, eso ha desencadenado varias publicaciones que dan muestra de especialmente esos procesos de mejoramiento y perfeccionamiento. Entonces, pues partimos de que la teoría fundamentada nos ayuda a construir el conocimiento. Realmente aquí describimos procesos. A manera de ejemplo o metáfora, hablamos de un método fenomenológico donde tomamos una foto de una experiencia. En la teoría fundamentada mostramos la película, ¿cierto? Y que también de una otra forma, como un acúmulo de datos, pues implica complejidad, implica devolvernos muchas veces a la fuente inicial de la fuente de datos e irlo volviendo haciendo complejo incluso esa lectura de esos datos. Y cuando hablamos de teoría fundamentada también pensamos o tendemos a decir que ya con cuando nosotros usamos la metodología es una teoría. Entonces, de una u otra forma, también ahí nos está mostrando algunas de esas brechas que tuvieron, o esos, de pronto, distanciamientos que tuvieron los precursores de la metodología. Si realmente construimos, qué tipo de teoría se construye o qué nivel de desarrollo de teoría. Pero algo interesante también del método es que implica estar en terreno, implica construir a veces por muchos años con varias aplicaciones de la metodología para llegar a construir realmente teoría. Entonces, vamos a pensar en un ejercicio muy sencillo para entender esto del pragmatismo versus la reflexividad. Y pensemos, por un lado, tener un chef experimentado y por otro lado, tener a un investigador forense intuitivo. Y esto es interesante en el marco de esta red por la metáfora que vamos a hacer. Y es, pensemos en alguna receta muy propia de nuestros países, en México, en Argentina, en Colombia. Pienso, por ejemplo, en Colombia, cuando hablamos de las arepas o cuando queremos contarle a los turistas qué son las arepas. Y hay arepas hechas en la costa colombiana con una receta, hay arepas hechas en Santander, hay arepas hechas en Boyacá, hay arepas hechas en Bogotá, ¿sí? Son un poco, cada una tiene su propia receta. Pero finalmente la receta en un momento lo que hace es decirnos, si miramos desde el chef experimentado, pues tenemos una lista de ingredientes con una cantidad específica que intenta de una u otra forma organizarse. Y a veces cuando nosotros hemos traído de nuestras mamás, nuestras abuelas, principalmente las mujeres, cómo desarrollaron ellas sus recetas propias, porque cada una le ha dado su toque. Entonces, por ejemplo, acá hay una arepa que se tiene que inflar para que dentro de la arepa se ponga el queso, la arepa ocañera. Hacer una arepa ocañera en Colombia solo la pueden hacer las personas que viven en Ocaña, porque ya tienen de una u otra forma el tiesto específico donde lo hacen, la cantidad de agua para que la arepa se expanda y el tiempo en el que se debe, cuánto tiempo se debe poner la arepa en el sartén o en el tiesto para que tenga el calor adecuado. Entonces, la forma de hacerlo en esa narrativa oral que hemos recibido, pues solamente en la práctica es que lo vamos perfeccionando. Pero tenemos unos mínimos, tenemos al menos un paso 1, un paso 2, un paso 3. A veces nos tenemos que quemar mucho los dedos para que la arepa nos quede como la queremos, como era la abuela.
y sin embargo, a veces decimos no sabe igual que la de la abuela. En últimas, el plato, que es esa arepa, más nos la tomamos aquí con el agua de panela o el agua de pilón para los mexicanos, y es un plato. Entonces el plato se convierte en esa teoría, ¿cierto? Entonces digamos que de una u otra forma tenemos esa perspectiva. Unos pasos, una lista de ingredientes, unos pasos y un producto. Pero si lo miramos desde el investigador forense intuitivo, entonces pensemos en una escena del crimen. Entonces él llega con mucha experiencia, muy seguramente, o si es novato, de pronto con algo desde la teoría, pero que de todas maneras tiene que estar abierto a lo que encuentra en la escena del crimen. Y tiene que observar siempre con mente abierta, mirar qué hay en el piso, mirar qué hay en el ambiente, escuchar las personas y va tomando nota, va haciendo, poniendo eso que va, lo específico que va viendo, de lo que se puede echar mano en términos de evidencia. Pero también pone de su lado, si es un forense con experiencia, su olfato. De una u otra forma hace parte como de esa intuición también por experiencia que ha tenido. Y hay de una u otra forma, pues como ha aprendido alrededor de eso también, de investigaciones previas, documentos previos, una sensibilidad a hacerlo más específico, teórico, podríamos llamarlo sensibilidad teórica, a irlo poniendo y relacionándolo con eso. Entonces, desde estas dos perspectivas, podríamos decir que por un lado tenemos una construcción sistemática desde el chef experimentado, una construcción sistemática, hay una codificación, los ingredientes, o sea, me dice tanto de esto y a veces, por ejemplo, hay recetas, especialmente las de pastelería, que dicen que tenemos que, tiene que ser los gramos específicos. Entonces, pues si uno se pasa, pues se le pasa el dulce, ¿cierto? Entonces, debe ser muy específica y lo debe cortar incluso a veces de una forma especial. La cuchara, por eso también tenemos en cocina muchos accesorios para usar en términos de esas recetas. Entonces hay una codificación abierta, que es la que llamamos, desglosamos, separamos todo en tacitas, en pocillos, luego lo reagrupamos, pero tiene un orden, y luego entonces a veces tenemos que seleccionarlos, unos van en un recipiente grande, otros van de una forma. Aquí las arepas, unas las hacen a mano, hay otras personas que las hacen con un amasador, hay diferentes formas de que salga ese producto, pero hay unos procedimientos claros y que las podemos replicar, nos dan la receta, al menos lo podemos replicar, que nos quede igual, posiblemente no, pero ahí lo podemos replicar. Y de una u otra forma hay un rigor, o sea, con esa, como la podemos replicar, pueden ser validadas por otros. En el caso del investigador forense intuitivo, entonces es mucho más objetivo, ¿sí? Porque tenía que ir, el investigador no podía poner algo en el documento de la investigación criminal que pasó otra cosa si no tiene la evidencia. Entonces solamente va a desarrollarse el documento final a partir de esos datos que dé. Pero hay un proceso central que es poder ser capaz de integrar todo y decir qué sucedió, la sensibilidad teórica. Pero también en ese qué sucedió es de una u otra forma empezar a acercarse a definir unas hipótesis que podríamos llamar en un momento unos patrones. Pero también tiene que incluso ir varias veces a la escena del crimen o documentarse con otras fuentes y comparar los datos de lo que vio, que de pronto en algún momento pues ya no se pueda usar y se quedó con esa fotografía de una u otra forma de una parte de la película y va a irla documentando con otros. Entonces hace una comparación constante. Y hay una mente abierta. Todo el tiempo está pensando en qué datos, dónde conseguir datos, porque necesita construir de manera muy objetiva su teoría. Entonces, aquí es donde el rigor está un poco más enfocado a que emerja la hipótesis de la situación, del suceso, sin forzarlo, ¿sí? Que realmente se pueda ver por sí solito. Entonces, aquí es donde podemos ver como esas dos perspectivas desde el método,
y tenemos entonces, esta es la familia de la teoría fundamentada. Por un lado, entonces, pues tenemos aquí dos abordajes. En un momento fueron Gleiser y Strauss, como estos que combinaron sus dos perspectivas hacia la construcción del método, pero después se separaron y generaron dos vertientes. Estamos hablando de la teoría fundamentada glaseriana y la straussiana. Pero a su vez, esas escuelas, microescuelas o cursos, diríamos, de la gran escuela, se empezaron a desglosar y empezaron a desarrollarse a partir de las generaciones que lo empezaron a aplicar. Y en esa aplicación, muy seguramente, pues aquí muchas de ellas son fenómenos que están asociados a lo social, a los procesos que implican transformaciones o entender, comprender mejor lo que pasa en los contextos sociales, porque este es un método que también contribuye a esto, y empiezan a desarrollarse en esas dos generaciones. No me voy a detener aquí en detalles, pero simplemente aquí el mensaje es, en esos desarrollos tiene que estar presente muchos procesos de investigación, de perfeccionamiento y de puesta de escritos que van documentando cómo se ejecuta. Y cada uno pues ha sacado sus publicaciones y a la hora de que uno vaya a mirar como investigador por dónde se quiere ir, pues habrá que entender primero cuáles fueron los productos que desarrolló cada uno. En el caso de las análisis dimensional, como su nombre lo dice, pues hay unas agrupaciones que se llaman dimensiones. En el caso del análisis situacional, se enfoca a mirar muchos elementos del contexto y a construir mapas de contexto. Incluso aquí podría uno pensar en ese trabajo interdisciplinario con otras profesiones que están asociadas a los aspectos muy, muy sociales. O en el constructivismo, en el caso del abordaje que está más hacia el lado straussiano, en el codiseño o la construcción con los participantes, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se entiende desde el origen. Y por otro lado, tenemos entonces pues el método que apunta a ese investigador forense con un componente objetivo que de otra forma muy seguramente en este proceso de desarrollo que está acá va haciéndose mucho más fino o mucho más sencillo también, porque puede ser también que en algún momento en estas fases iniciales podría ser complejo. Y aquí ustedes ven, de acuerdo a la línea que se tenga, hay una influencia mayor de algunos los autores iniciales. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son esos elementos diferenciadores? Entonces, pues por un lado está, aquí puse todo el cuadro, yo me voy a referir muy específicamente a las tres primeras columnas en esta presentación y con la profe Magda Liliana van a mirar la parte, al menos de Charmas, como esa parte de codiseño. Pero si lo miramos, pues en términos de la forma de codificar, hay diferencias en cada uno de estos abordajes. Yo creo que lo que se hizo fue como un proceso de prueba y error en términos de la aplicación del modelo y mirar cómo podría ser también incluso sencillo para los estudiantes de doctorado, que creo que también aquí esto es lo interesante de esta metodología y es que ha sido refinada alrededor de los proyectos doctorales en sociología y en enfermería. Y también incluso en cuál es el elemento central de cada uno de los abordajes. Por un lado tenemos a Gleiser Strauss cuando hablaba de incidentes y entender un incidente a veces en salud podría ser algo muy negativo, pero para el método son esas situaciones, esos sucesos que se presentan las narraciones de las experiencias, las entrevistas, los grupos focales y demás. Mientras que en el de Gleiser, como el más pragmático, habla de familias de códigos y de no perder detalle de lo que estamos leyendo en las entrevistas o en las narrativas, mientras que cuando lo desarrolla mucho más Strauss y Corbin, nos dice, intente hacer todo el análisis por todos los lados, por arriba, por abajo, por el centro, por todos los lados. ¿Cierto? Entonces habla de una matriz condicional, hágale unas preguntas a los datos, mírese párrafo por párrafo, frase por frase, línea por línea. Entonces intente echar mano de esa comparación constante que propusieron incluso desde el origen, pero para enriquecer. Y ahí es donde el investigador se vuelve importante y se vuelve y de una otra forma
diferencia lo que puede ser una investigación con el mismo objetivo hecha por un equipo de investigadores u otro equipo de investigadores. Entonces le va dando como su toque, eso que tenía la receta de la abuela, que es su toque específico. Entonces, si lo miramos aquí, entonces, desde un poco más a detalle, vamos a ampliar ese primer cuadro a este. Entonces, desde la filosofía, Gleiser es más objetiva. La teoría, como decíamos, emerge los datos. O sea, aquí no cabe al lugar interpretación, mucho más que interpretación de los investigadores, sino que tengo que mostrar la evidencia de que eso está en los datos. Mientras que Strauss y Corbin, un poco más ubicados desde el pospositivismo, y a pesar de que habla de que la teoría se construye desde los datos, a partir de los datos, en los datos también de una otra forma y la interpretación. El papel del investigador, por un lado, Gleiser es más un descubridor, mientras que en Strauss y Corbin se acerca a esa construcción, o sea, él hace parte del proceso, pero tiene unas reglas claras, ¿sí? Tiene unos pasos que no puede perder de vista. En el rigor hay mucha más flexibilidad en términos de que hay una ruta específica, pero finalmente si no muestras la evidencia en los datos, pues sale de la interpretación que pueda darle. Mientras, y hay más confianza en esa sensibilidad teórica, en Strauss y Corbin, como es un procedimiento, como son los pasos específicos estructurados, pues eso le va dando de una otra forma una cercanía, incluso a veces para los métodos cuantitativos. En la teoría que resulta de estos procesos, de estas dos perspectivas, en la primera es mucho más amplia, más formal, la llamamos una teoría sustantiva, que podría buscar una generalizabilidad en la medida en que tengamos mucha investigación. Eso es importante porque lo que Gleiser dice, usted no construye una teoría a partir de un solo estudio. No puede hacer esa afirmación tan explícita, sino que para generalizar tendría que tener un fenómeno suficientemente detallado. En Strauss y Corbin es más explicativa porque le hace muchas preguntas a los datos y es de un fenómeno específico. O sea, podría llegar a un tipo de teoría, una práctica, un acercamiento teórico al menos muy consolidado y densidad conceptual, que tenga unos conceptos muy detallados. En Gleiser, la literatura, pues no se debe entrar con literatura previa, la mente en blanco, pero como decíamos con el investigador, de todas maneras, sí hay una formación. Sí debe saber del tema, sí debe saber del método, sí debe saber de una otra forma el contexto donde está entrando, al escenario donde está entrando. En Strauss y Corbin se hace una revisión limitada al inicio, 2 minutos. pero se integra durante el proceso. Aquí en términos de la codificación, entonces tenemos por un lado la codificación inicial, que la llamamos el microanálisis. En Strauss y Corbin se llama más la codificación abierta, con más preguntas precisas. La codificación axial en Gleiser está incluido dentro de esa primera codificación, mientras que en Strauss y Corbin busca relacionar las categorías y hace preguntas de cuándo, dónde, por qué, quién, que es esa matriz de paradigmática. En la codificación avanzada, Gleiser hablaba de 18 familias para poder codificar, una forma de construir esa codificación a partir de 18 familias, mientras que en Strauss y Corbin es más selectiva y hace esa matriz que las preguntas de las 5 Cs y tiene una orientación menos explícita para principiantes. Y en la codificación selectiva, aquí se busca saturar esas categorías para desarrollar lo que llamamos las variables y degradar esas variables lo más que sea necesario y preguntarle a los datos finalmente aquí qué es lo que hay, qué es lo que quiere mostrar, qué está sucediendo. Mientras que en Strauss y Corbin es un enfoque muy similar, pero empieza a refinarse mucho más y tiene que hacerse en explícitos esos conceptos que va identificando en los datos. Conceptos claves del método, ya para cerrar esta parte y poder terminar mi presentación, es que aquí en este método se hace
es donde surge el concepto de comparación constante, que tiene, que tiene impacto en la saturación de los datos. La construcción de los memos es parte central desde la perspectiva de Glaser, y es empezar a escribir qué es lo que yo estoy viendo para conceptualizar teóricamente. En el caso de Strauss y Corbin, por ejemplo, habla de que es una estrategia interesante y empezar a diagramarla. Ese es el aporte que hacen ellos. Lo otro clave aquí es el muestreo teórico, que no es simplemente buscar mucha diversidad de personas, de género, en diversidad sexual, por ejemplo, ahora, o contexto, no, sino que son los datos los que me deben dar ese muestreo teórico, si está suficientemente rico o no. Mientras que Strauss y Corbin, por ejemplo, habla más de comparar, estar siendo en ese proceso de comparación constante y los incidentes que se puedan presentar. Esos son como los conceptos. El otro es el de la saturación teórica, que viene muy asociado al método, y en este concepto de saturación teórica pues implica que esos datos nuevos, que no surgen datos nuevos o relevantes, no hay nuevos incidentes, las propiedades de cada una de las categorías o variables que se van presentando van mostrando toda la posible descripción de ese concepto, y que empiezan a hacer relaciones entre unas y otras. Aquí me voy a saltar rápidamente para cerrar, profe Mauricio, discúlpeme, solo para decirles que con Glaser uno podría pensar, o podría yo aquí hacer una hipótesis desde mi revisión, y es que el método mixto, que tanto está de moda, surgió aquí, en la teoría fundamentada desde la perspectiva de Glaser, porque él habla de la teoría fundamentada cuantitativa, que es algo que se sale un poco de lo que pensamos a veces en los métodos cualitativos, donde la ubicamos a la teoría fundamentada solo con entrevistas, solo con narrativas, o solo con datos desde la experiencia. Y miren cómo aquí uno podría devolverse a estos orígenes para echar mano, y es que finalmente los métodos mixtos construyen teoría. Entonces, aquí les dejo esta cuña para quienes están haciendo investigación mixta, y especialmente nuestro estudio de EPA, LATAM, que finalmente aquí estaríamos, si integramos datos cuantis y datos qualis, podríamos pensar echar mano de esta perspectiva de Glaser de nuevo, que no tiene muchas publicaciones, solo encontré esta publicación del uso para construir una teoría de consumo de viajes, por ejemplo, en espacios cerrados. Es algo interesante, fue interesante ver este análisis, y que se hace a partir de encuestas y a partir de datos cualitativos. Entonces, propiamente podría decir uno que aquí están algunos orígenes del método mixto. Voy a dejar hasta aquí para que podamos continuar. Perfecto, profesora Lorena, muchas gracias por la presentación. Entonces, en el orden de la tarde de hoy, continuamos con la doctora Magda Liliana Villamizar, quien abordará los aportes contemporáneos de la teoría fundamentada. Y quiero empezar por presentar a la profesora Magda Liliana Villamizar, quien es profesora asistente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Es enfermera, doctora en enfermería de la Universidad Nacional, miembro de la Red Latinoamericana Ecuador Paciente Crónico y su familia, y miembro del capítulo Upsilon NUM de la CIMAC de Tratado Internacional. Profesora Magda, bienvenida y tiene la palabra. Muy buenas, bueno, muchas gracias, profesor Mauricio. Le aviso cuando le falten 2 minutos, ¿listo? Listo, sí, muy gentil. ¿Me escuchas? ¿Me confirmas si me escuchas? Muy bien. Sí, bueno, entonces muchas gracias, saludarlos a todos y a todas por acompañarnos en este espacio, y pues realmente agradecerle a la profesora Lorena por ese contexto de fundamento epistemológico también de la teoría fundamentada. El día de hoy pues quiero compartirles la experiencia también sobre el método de esta teoría fundamentada, pero desde el enfoque de Kathy Charmas, que dentro de su parte epistemológica es una, como decía, e inclusive que lo mencionaba la profesora Lorena, desde la parte constructivista, ¿sí? Lo que implica que la realidad no es descubierta, sino es construida socialmente, y en esa construcción considera el significado entre el investigador y el participante. También enfatiza esa reflexividad, esa interpretación contextual y la naturaleza socialmente pues construida a esa realidad que se está viviendo y demás.
Aquí también enfatizamos como el análisis de esos datos que están influidos como por esas perspectivas, esos valores, estas experiencias previas del investigador, como mencionaba la profesora Lorena, esa intuición, esa experiencia que tiene el investigador frente al método, el aprendido, el investigado, en este caso desde su experticia clínica, desde su experiencia en el cual ha abordado un fenómeno, una atención. Entonces, también partir que cuando hablamos como una realidad múltiple, que es de manera procesual, que es construida nuevamente socialmente y que pues busca comprender esas situaciones, esas dinámicas que viven también las personas, la sociedad y sus experiencias, pero también aquí implicando, sumergiendo también la parte de nuestro rol y nuestra enfermería. Entonces, por eso también se considera que el investigador es un participante activo y que ese participante activo no solamente es en el proceso de la entrevista, sino también en esa interpretación y como sumergirse en esa construcción en el cual está comprendiendo e interpretando esa situación que se está viviendo socialmente. Entonces, por eso él se debe, digamos, como comprometer críticamente para poder co-crear esos significados que van a formar esas categorías teóricas. Entonces, aquí hablaba, retomando lo que decía la profe Lorena del muestreo, nosotros, y creo que esto lo hablo más de la experiencia, hablamos del muestreo inicial, que es el punto de partida, es donde vamos a seleccionar esos participantes relevantes al fenómeno de acuerdo a esos criterios preestablecidos, o los criterios de inclusión en un punto de un proyecto de investigación, que vamos a explorar ese campo, a generar esos primeros códigos y categorías, y después hablamos del muestreo teórico, que pues eso no se decide al inicio, sino que eso va se emerge durante ese análisis y se eligen esos nuevos participantes para reafinar o para saturar esas categorías, esas interpretaciones que está realizando. Y pues el objetivo principal de ese teórico es profundizar esa construcción conceptual que emergió de ese análisis como una teoría sustantiva. Me ubico en esto pensando como que en el proceso de Kathy Charmans, lo plasmo en este proceso, digamos, como en esta imagen, iniciando como cuando yo hago la recolección la puedo hacer por una entrevista individual, una entrevista grupal, una observación que también es importante, pero que también voy a transcribir y que necesito generarle una vida, digamos, como a esos datos, y por eso también hablamos como del corregir o esos fenómenos paralingüísticos donde me van a dar vida, de cómo las exclamaciones, los interrogantes de los participantes, las afirmaciones de esos participantes. Entonces, una vez, digamos, hecho ese proceso de la entrevista, en Kathy Charmans ellas tienen 3 procesos, que es la codificación inicial, la enfocada y la axial. La inicial, como lo decía la profesora Lorena cuando presentaba su filmina, ella decía que dentro del proceso tenemos la codificación de familias de línea por línea, de incidente por incidente, finalmente, o miramos palabra con palabra. Entonces aquí miramos las acciones y los elementos. Entonces aquí en la codificación inicial se hacen los códigos iniciales, esas categorías iniciales y esos primeros memos. Pero vamos a mirar esas diferencias y esas similitudes. Entonces, cuando decimos inicialmente yo siempre les manifiesto que esas categorías iniciales son prematuras, que quieren llenar esa bolsita de cada una de esa categoría para darle ese rigor o esa saturación teórica. Pero esto se hace constantemente. Voy haciendo la codificación enfocada para sintetizar y explicar esas nuevas similitudes y nuevamente haciendo los memorandos que me permiten a mí poder cuestionar, preguntar, indagar, reagrupar, agrupar, desagrupar y mirar esos procesos, esas transformaciones, integrando todas esas nuevas similitudes y cuestionando. Entonces aquí ya me enfatizo en esos códigos de categoría con los memorandos. Y la codificación axial es establecer esas relaciones entre las categorías y las subcategorías, pero aquí determinando esas propiedades y dimensiones. Esas propiedades y dimensiones, inclusive Kathy Charmans retoma el autor de Corbin y Strauss para poder mirar cuáles son esas características y esas variabilidades que están, digamos, sumergiendo en los procesos de las categorías y las subcategorías.
como decía, es flexible, es interactivo y es reflexivo, pero también es una comparación constante, no es lineal, sino que a medida que yo voy haciendo, digo yo, una entrevista, voy llenando cada bolsita, y a medida que esa bolsita se va llenando, voy haciendo esas reflexiones y demás, y por eso se habla de ese interaccionismo simbólico, que es el significado de entender esa conducta en forma de interacción social, y es interactuar participante e investigador. Entonces, también tenemos los memos analíticos, que son reflexiones del investigador durante ese análisis, que esos memos analíticos también me permiten, pensar teóricamente, comparar, aquí consultar y demás, y poder hacer ese desarrollo conceptual al cual yo quiero concretar. Entonces, a veces hay una de las cosas que Cathy Charmas, que habla de la categoría central, es la codificación teórica. Entonces, no es que yo ya tengo todas estas categorías como lo tenía al inicial, finalmente, sino es a partir de esas categorías que ya están construidas, voy a crear una teoría sustantiva explicativa coherente a ese contexto o a ese fenómeno. Entonces, ahí la llamaría la categoría central, que es un proceso que puede ser contextual, social, cultural, emocional, inclusive que me va a representar ese fenómeno dinámico, transformador, que incluye un contexto de vivencias, de significados, donde va a explicar y va a integrar cada uno de esas vivencias y esas, digamos, como secuencias que surgen en el fenómeno. Y se construye, pues, y también igualmente esos memos y esas comparaciones constantes teóricas. Haciendo unos puntos, hice como unos puntos de convergencia entre la integración conceptual y la metodológica, pero con la práctica avanzada en enfermería, y que le aportaría la teoría fundamentada constructivista de Charman. Empiezo en esa parte de la autonomía clínica, donde se permite explorar cómo se construye, cómo es esa autonomía en esos contextos reales. Desde el liderazgo es analizar cómo esos procesos sociales, esas interacciones que dan forma al liderazgo del enfermero, y desde el juicio crítico y toma de decisiones, esas experiencias prácticas, esos significados emergentes de esas situaciones clínicas complejas. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que solamente no es hacerlo con los participantes, sino también integrar a las enfermeras con esas experiencias clínicas en algunas situaciones frente al sistema de salud, frente a los procesos sociales, a las políticas y demás. También de los desafíos estructurales de la agencia profesional, cómo identificar las barreras, las tensiones y esas respuestas creativas o éticas desde la parte del rol para poder crear, o como decía la profe, transformar ese proceso de atención del cuidado que se tiene frente a los pacientes. Y desde la formación y la profesionalización es cómo esas enfermeras están construyendo trayectorias profesionales dentro del sistema de salud y los procesos de innovación del cuidado. Entonces, yo con esto, pues, digamos, quería como presentar brevemente que el enfoque de la teoría fundamentada es un enfoque muy profundo, contextual, para investigar, especialmente en el rol de enfermería en la práctica avanzada, y que invita a repensar ese conocimiento, esas experiencias de los profesionales para poder transformar esas realidades desde las personas que cuidamos, y también involucrar esas voces de los pacientes que son importantes para transformar nuestra práctica. Entonces, con esto terminaría. Muchísimas gracias. Profe Magda, muchas gracias. Bueno, con esta segunda presentación, entonces damos paso a la profesora Lacoque Lorenzini Herman, quien es doctora en filosofía de la enfermería, es profesora titular de la Universidad Federal de Santa Catarina. Sus áreas de actuación están en la política de gestión educativa y de cuidado en enfermería y salud. Es investigadora senior del organismo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aparte, fue coordinadora del Comité Asesor de Enfermería del organismo del Ministerio de Educación, así como coordinadora adjunta y coordinadora general del área de enfermería en el CAPES. También se desempeñó como vicerrectora de la Universidad Federal de Santa Catarina. Entonces, desde Brasil, aquí desde Colombia, profesora Lacoque, le damos la bienvenida y tiene la palabra. Buenas tardes, ¿están me oyendo bien? Sí, ¿Sí? muy bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme para poder hablar un poco de mi experiencia con Ground Theory. Hasta el año 80, 90 y hasta hoy
com muitas teses e dissertação de maestria e doutorado, e com uma experiência em las várias evoluções, desde a criação ou o surgimento da Ground Theory, com Gleisi Strauss, na década de 60, 70, avançando, e com a evolução, com a entrada da Corban, em 90, no século 90. Corban é enfermeira e antropóloga, e depois evoluindo, participando de eventos em Illinois, conhecendo presencialmente Corban também, conhecendo também Charmas, participando de cursos da Charmas e conhecendo um pouco, e, enfim, enfrentando os desafios dos vários aspectos que contemplam a Ground Theory. E, dada essa experiência, eu gostaria de pontuar alguns aspectos que são de fundamental relevância. A primeira é: por que hacer uma Ground Theory e não hacer um outro estudo qualitativo? Já que todos buscam o significado de algo. A busca do significado de algo que está acontecendo, que está sendo vivenciado, que ou experienciado ou sentido pelas pessoas, poderá ser uma fenomenologia, porque é a busca do significado em profundidade. Poderá ser uma representação social, que também busca o significado de la percepção de los fenômenos, aunque poderia ser uma etnografia, porque não ser uma etnografia, o significado do viver, dos modos de viver das pessoas, enfim, vários métodos de investigação são focados em la búsqueda do significado e focados em la compreensão. Eu não vou aprofundar o conceito de compreensão. Recomendo que busquem em los livros de filosofia, dicionário de filosofia, aí buenos aportes do que é compreensão, mas aunque o que é interpretação, o que é significado, o que é percepção e o que é, enfim, uma série de outros construtos que eu denominei como construtos da produção de conhecimento ou construção de conhecimento em los estudos qualitativos. Bueno, hasta isto não é tão complicado, tão difícil reconhecer que há diferentes métodos. Mas o mais difícil para os estudantes e para nós outros investigadores é descrever uma problemática de estudo que realmente requisite a produção de uma Ground Theory, e não que requisite algum outro estudo, porque, afinal, todos eles vão se focar em lo fenômeno. E o fenômeno é sempre o que acontece e que está entre a relação do sujeito e do objeto. E a Ground Theory, para que a descrição de uma problemática de estudo seja ou encaminhe para perguntas que realmente sejam perguntas que remetem para a construção de uma investigação dentro da Ground Theory, há necessidade, sim, de compreender e descrever esta realidade
realidade de los fatos, realidade de indicadores que são de evidências contextuais do dia a dia, de viver das pessoas, e aunque realidade também poderá ser de evidências científicas. Não há dúvida que também isto poderá estar presente em la grande teoria. Historicamente, la grande teoria sempre era um estudo totalmente exploratório, onde não se conhecia nada daquele fenômeno ou se tinha poucas informações sobre aqueles fenômenos. Bem, a evolução nos levou a compreender, a buscar essa compreensão do fenômeno através do reconhecimento dos processos de relação, interação e associação que hoje é mais claro e mais evidente ao se trabalhar a descrição da problemática de estudo, hasta chegar à pergunta de investigação, à pergunta de pesquisa, e hasta a verdadeira compreensão e descrição do objeto de estudo. E isto todo é bastante difícil, sim, e não é por nada que Gleisi e Strauss também investiu com o interacionismo simbólico, porque era o interacionismo simbólico que nos possibilitava descrever as interações entre os sujeitos, entre as pessoas, e com isso chegar à pergunta de investigação. Uma grande teoria, ela sempre vai levar a nós a seguinte pergunta: como isto acontece? Como isso vem acontecendo? Porque na trajetória de Gleiser e Strauss, o foco estava no fenômeno acontecendo, em ação, e o que as ações, interações e associações poderiam nos dar como possibilidade, nos fazer emergir pergunta de investigação. E a pergunta de investigação é sim, como isso acontece? E a partir da explanação de como isso acontece, qual o significado para as pessoas desses movimentos de associação, interação e associação. Certo? Então, e esta pergunta é que vai, de certo modo, ter coerência com o objetivo do estudo, que é sempre a compreensão a partir da interpretação dos significados que são atribuídos pelas pessoas acerca daquele movimento, daquela realidade que está sendo vivida, de ações, interações e associações. Isto é fundamental, porque se não tem uma clara, uma coerente descrição do problema, a formulação das perguntas de pesquisa coerente, não se pode ser o objetivo geral coerente, e aunque não vá se fazer uma grande teoria, poderá se fazer outra coisa, e muitas vezes se força seguir a estrutura da grande teoria, mas o modo de interpretar, o exercício de apreensão do investigador não acontece, não está coerente. E por isso é muito importante, não somente nessa etapa, mas quando em la etapa
de las entrevistas y observación de campo y todos más. ¿Por qué esto? La entrevista, yo siempre acostumbro, primero hace la primera entrevista, vuelva y hacemos toda la lectura de cómo hasta capacitar a la persona y llevar a la persona a hacer la pregunta y los registros coherentes con lo que ela está buscando, con lo sentido que tiene con la problemática que está descrito. Isso é fundamental, isso é questão epistemológica. Se não tem essa coerência, os resultados vão ser sempre uma composição, um relato de realidade, muitas vezes é apenas relato de realidade, de coisas que acontecem, sem destacar os movimentos de interação, associação e das ações. Además, no solamente es fundamental trabajar con el interaccionismo simbólico, como también hasta el final de años 90, inicio de 2000, nosotros acá, junto con doutores, filósofos y epistemólogos, también incorporamos o paradigma da complexidade em substituição ou complementação com o interacionismo simbólico. E isso é algo que também é diferente, que vocês não viram na colocação em relação a isso. Bueno, tivemos uma evolução, sim. Nós reconhecemos que quando Gleiser e Strauss necessitavam pôr em prática método de investigação qualitativa, ele tinha que ter o rigor que, de certo modo, mostrasse o quantitativo também. Então, mas, todavia, nós temos clareza hoje que não há qualidade sem quantidade. Ambas dependem do limite e da dimensão dada. Então, não há qualidade sem quantidade e não há quantidade sem qualidade. Ambas dependem da medida e do limite que se dá para isto. Bueno, essas são questões mais allá. Outro aspecto muito importante da grande teoria é a questão da chegada. Bem, seguimos a codificação segundo se é o paradigma modelo de Strauss-Corbin ou se está com Charmas, que é uma abordagem mais sociológica. Strauss-Corbin é uma abordagem mais antropológica, e essa influência de campos de conhecimento, nós sabemos que isso ela tem muito sentido dentro da produção da ciência e da contribuição dos diferentes métodos. Então, Charmas nos traz uma abordagem construtivista, que é muito importante, uma abordagem mais sociológica, ela é socióloga, sim, e isso faz com que nós também possamos ter de certo modo, uma grande teoria mais atual. Porque quando nós miramos o que acontece, o que vem acontecendo, e as interações com todo isso, os movimentos, com certeza, hoje, o contexto social, cultural e emocional é muito importante. E, por isso, ela nos segue os 5 Cs de Gleiser e Strauss. E sim, as três classificações de contexto social, cultural e emocional. Tudo bem. Isso está muito coerente com os contextos atuais, com a evolução. Todavia, temos que ter um pouco de mais cautela em relação às novas tendências de como se hace a interpretação, e que, com certeza, com a inteligência artificial, nós vamos ter
algunos avances, principalmente no en la interpretación, mas en los aspectos que es muy fuerte en la Ground Theory, que es la comparación constante. Y esto nos lleva, entonces, nos remete a uma possibilidade futura de alguns aportes em relação ao que já Charmas vem e Briand também vem trabalhando. Bueno, então, o que eu gostaria de colocar é que eu tive várias experiências de não encontrar solamente um fenômeno central, mas encontrar dois fenômenos centrais. Isso é muito frequente quando, por exemplo, se quer trabalhar os processos de interação, associação, ação, por exemplo, em la formação do estudante, em competências do estudante no pré-grado, em toda a vida do mundo acadêmico, e fazer isso em comparação, ou fazer isso, o aporte que o estudante tem em la prática da atenção primária de saúde, por exemplo. Quando a estrutura da atenção primária de saúde, ela tem outro grande aspecto. Então, nós nos vamos deparar com dois fenômenos centrais. É muito frequente isso, não é tão raro. E a presença de dois fenômenos centrais nos possibilita a construção de um modelo que é, sim, dentro da teoria da complexidade, é totalmente compreensível, que é de integração com os aspectos antagônicos, contrários e, ao mesmo tempo, complementares. Então, basicamente, é uma complementação. É nesta complementação que se tem clareza depois do fenômeno que constrói o modelo ou a teoria. Pode ser o modelo paradigmático, ou a matriz teórica, ou teoria. Cada uma tem significado diferente, tem forma de sustentar dentro da ciência o que vem a ser uma teoria propriamente dita, o que vem a ser uma matriz, ou uma matriz teórica, ou o que vem a ser um modelo paradigmático. São questões diferentes e, por isso, também tem que ter muita clareza numa tese, numa investigação, o que resultado é esse que nós estamos chegando. Se nós construímos um modelo, se construímos uma teoria, se construímos uma matriz teórica, enfim, até onde nós conseguimos chegar. Ademais, também, a importância de entendermos hoje que, com uma matriz teórica ou um modelo, nós podemos, sim, construir, dar continuidade a outros estudos e produzir tecnologias, porque as categorias, elas nos permitem o enriquecimento deste fenômeno acontecendo na prática. Ela nos permite avanços na produção de tecnologia e tudo mais. E um outro aspecto que eu gostaria de colocar é que, sim, existe uma compreensão de que se pode chegar a métodos mistos, mas os métodos mistos, propriamente dito, ele tem, não é apenas uma combinação, ou então uma aproximação de dados qualitativos com dados qualitativos. E para se chegar à integração propriamente dita, que é o que é esperado em métodos mistos, isso nos remete a ter domínio da epistemologia da complexidade, que é como analisar os nexos e os seus construtos e as suas interrelações, e que sentido tem isso dentro. Por exemplo, é muito fácil se nós trabalharmos com neurolinguística. Já tive teses de doutorado trabalhando
ground theory e análise utilizando neurolinguística, que também nos ajuda muito nessa questão da boa interpretação dos dados. 2 minutos. Aspectos em relação à saturação teórica, mostreo, tem várias considerações que são importantes, sim, mas creio que o mais importante é ter coerência entre a problemática com a pergunta, com o objetivo, com o processo de coleta de dados, recoleção de dados, em espanhol, né? E aunque o processo de interpretação à luz da interação ou interacionismo simbólico, ou então o que nós outros estamos utilizando atualmente, estamos utilizando desde hasta 2000 para cá, que é a visão de las categorias do paradigma da complexidade. Então, é a visão que o investigador tem é que vai garantizar resultado coerente. E é muito triste chegar ser um jurado de uma tese que tem mais cara de fenomenologia do que ground theory. Mas seguiu os passos da ground theory e aí se caracterizou como tal, mas não deu conta da ground theory. Como também, o contrário, de não chegar lá, fazer a análise de codificação aberta, axial ou seletiva, ou então a codificação de Charmas, né? Que é inicial, enfocada e axial, e depois não conseguir chegar à construção da matriz teórica. Apresentar as categorias, porque a análise e construção de categoria dentro da epistemologia da ciência, de como se constrói o conhecimento, também é algo muito abstrato, muito complexo. Então, a ideia de que tudo é sensibilidade, é intuição, o fenômeno emerge sim, mas ele emerge de um processo de abstração, interpretação e de capacidade de fazer com que, a partir da compreensão do que significa séries categorial, nós vamos, então, a chegar à construção de categorias propriamente ditas. Então, esta é mais uma questão que eu estou abordando dentro da compreensão e do aprofundamento que é importante e necessário para um investigador em relação à epistemologia da construção de conhecimento de natureza qualitativa e que sempre tem embarcado nele também a quantidade, não há dúvida, certo? E tudo isso são debates importantíssimos. E por fim, dizer, não, seguindo os passos da ground theory, fazendo a descrição do problema, da pergunta, do objetivo, tudo está muito claro, a tese vai se dar muito concretizada, muito certo, não há grande dificuldade. A maior dificuldade vai ser sempre de fazer com que as pessoas que vão ler consigam sentir que esta tem sentido, tem riqueza de conteúdo, ela realmente explica aquela realidade que está sendo vivenciada por aquele grupo de pessoas, e que não pode ser generalizada, mas que
fenômenos semelhantes acontecem e que tem muita possibilidade de dar compreensão ou explicar como acontece em outras realidades, em outros contextos. Então, este é sempre o final de uma tese, ou de um estudo, de uma ground theory. Você sente que aquilo você realmente está explicando tudo aquilo que você viu, que você está vivenciando, que você está escrevendo, que você está, enfim, atuando, e isso tem muito sentido, não só para as pessoas que vivenciaram aquilo, como também, por isso, o processo também de validação, que é justamente para se certificar do sentido daquele conhecimento. Então, uma ground theory tem 2 etapas de codificações importantíssimas. Tá? Então, um primeiro momento junto com as pessoas e um segundo momento do modelo propriamente dito, que é a validação mais importante e é aquela que uma tese não pode ficar sem essa validação do modelo com as pessoas que vivenciam aquela realidade. É basicamente isso que eu quero falar. ¿Pasó el tiempo? No, está muy bien. Muchas gracias. ¿Foi doctora muito além Lacoque. do tempo? No. No, está muy bien. Muchas gracias por la presentación sobre esas reflexiones Espero que mi epistemológicas. portuñol aquí tenha sido compreendido. Se entendió perfecto. A intenção foi fazer aspectos que no están en la literatura y que se vive el día a día. Perfecto, mil gracias. Entonces, invito a los asistentes a que vayan dejando sus preguntas en el chat o vayan haciendo la fila, levantando la mano para hacer las preguntas a las expertas. Y finalmente, mientras que eso pasa, vamos con la doctora Sandra Milena Hernández, quien presentará la fase cualitativa del proyecto regional EPA-LATAM. Y la profesora Sandra Milena Hernández, presentarla brevemente. Es profesora investigadora de la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá, Colombia. Es enfermera con un magíster en cuidados enfocados en la promoción de la autonomía, la atención al final de la vida, un doctorado en Ciencias de la Salud y un postdoctorado en Bioética. Profesora Sandra, adelante. Bueno, muchas gracias, profesor Mauricio, por la moderación de este espacio tan importante, a mis colegas que nos presentaron este abordaje epistemológico de la forma como nos lo contaron. Pues yo estoy muy orgullosa como enfermera. Realmente conozco a Carmen de la Cuesta, que ha sido una de las primeras también enfermeras que ha trabajado este tema de la teoría fundamentada, que ha sido referente para sociólogos, para gente del campo de la educación, y las escucho a ustedes como expertas y me siento orgullosa como enfermera porque estamos aportando a otros campos disciplinares, estamos aportando cosas novedosas, tendencias, y qué lindo y qué orgullo, de verdad, todo lo que ustedes están aportando y lo que nos están planteando para estos desafíos de generar conocimiento y modelos teóricos a partir de la investigación cualitativa. Yo voy a ser muy breve porque no quiero quitar espacio al coloquio, y las protagonistas fueron nuestras 3 expertas en teoría fundamentada que nos compartieron sus perspectivas, pero sí quiero pues compartirles muy brevemente este marco de este proyecto que nos hace mucha ilusión, porque pues además de que la doctora Lorena Chaparro y la doctora Lacoque son investigadoras de este proyecto que estamos emprendiendo como un desafío para la región, que nos toquen algo tan importante que tiene que ver con estos roles de enfermería de práctica avanzada, y pues siendo conscientes de que los sistemas de salud y las personas se benefician, existen evidencias sólidas, y ver y tejer este proyecto multicéntrico que pone en diálogo a Brasil, a Chile, a Colombia, a México, para entender y para construir un modelo, dado que pues este alcance que nos presentan nuestras 3 expertas de la generación del modelo de la teoría fundamental de lo que nos soñamos como equipo multicéntrico, pues nos permite empezar a construir, a crear y a tejer. Decirles que este webinar también es un espacio pedagógico. En este espacio pues nos acompañan personas invitadas desde esta red Cronifan, desde distintos entornos de Iberoamérica,
pero están nuestros investigadores, hay 32 investigadores que hacen parte de este proyecto multicéntrico y estamos aprendiendo de cómo hacerlo, estamos haciendo consensos de cómo ponernos de acuerdo entre países para pensarnos el desarrollo de estos estudios de esta envergadura y este espacio de tener estas expertas, de identificar esos saberes de cada una de quienes hacemos parte de este proyecto y poder generar conocimiento también es un propósito de tejer en red. Entonces también quiero dejar este antecedente porque los webinars nos han permitido este espacio no solamente al interior de nuestro equipo investigador, sino hacia afuera, para que podamos dialogar con otros y otras sobre esto que nos estamos soñando con la enfermería práctica avanzada. Decirles que este proyecto multicéntrico tiene 3 grandes momentos y 3 grandes objetivos. Inicia con esta fase cualitativa tan importante que creo que las 3 doctoras nos han compartido en el alcance de lo que implica este verbo que es comprender desde las experiencias de distintos actores sociales esas relaciones entre esas estructuras, subjetividades y acciones que configuran esos roles de enfermería de práctica avanzada en los 4 países. Definitivamente nosotros ya hemos hecho una exploración de una revisión integradora de literatura entendiendo qué se estaba generando en el contexto de Iberoamérica, de nuestra región, de Latinoamérica, y también mirando hacia afuera, hacia el contexto internacional, y son muy pocos los estudios que se han propuesto desarrollar esta apuesta de la teoría fundamentada para pensar en cómo se configuran estos roles. Entonces, este objetivo, además de ser desafiante, porque nos está poniendo a hablar en términos de región, está generando una generación de conocimiento innovador para el contexto internacional. La mayoría de evidencias que encontramos de otros países anglosajones que ya han llevado una trayectoria amplísima, Estados Unidos, Canadá, que tienen trayectorias inmensas de enfermería de práctica avanzada porque han implementado estos roles y los han evaluado, la mayoría de estos estudios son corte cuantitativo, algunos de evaluación experimental, cuasi experimental, algunos de experiencias cualitativos, muy poquitos de costo-efectividad y no encontramos teoría fundamentada sobre este asunto, así que entendemos que este primer objetivo que estamos proponiendo en este multicéntrico está aportando evidencia nueva al contexto internacional. Además, pues, transitando en el marco de este gran proyecto, después de que hagamos ese ejercicio juicioso, riguroso, para construir y entender cómo se configuran estos roles desde esta apuesta de la teoría fundamentada, desde luego que nos interesa medir el efecto de estos roles. Aquí en Colombia les cuento y les comparto con orgullo también y con ilusión que se está tejiendo desde el Consejo Técnico de Enfermería este proyecto de ley que se está dialogando, que se está poniendo en diálogo con el Ministerio, con estos actores del Consejo Técnico para luego socializarlos a otros colegas y que algo tan importante que se habla respecto al soporte a estos proyectos de ley es tener evidencias que demuestren esos efectos en términos de resultados en salud para pacientes, para cuidadores, pero también desde luego indicadores de la macrogestión respecto a asuntos claves para el sistema de salud, como continuidad asistencial, como calidad, como seguridad clínica, que son asuntos importantes para los sistemas de salud. Y fíjense en este último, costo-efectividad. Definitivamente los tomadores de decisiones necesitan entender que una enfermera de práctica avanzada resulta que aporta a este desafío que tienen todos los sistemas de salud en el mundo, y Colombia pues estamos en una crisis importante respecto a este asunto de la costo-efectividad, y queremos también con este proyecto mostrar esas evidencias de que tanto estas enfermeras pueden, además de dar respuesta a todos estos resultados de salud, aportar en esto tan importante para los sistemas que es la costo-efectividad. Por eso, si se fijan al final, miren la apuesta tan grande que nos estamos soñando. Un estudio multicéntrico con estos países tampoco los elegimos por casualidad. Hicimos una revisión también mirando un estudio que hizo la OPS para mirar cuáles de los países de nuestra región tenían más alcance y más avances en Latinoamérica respecto al asunto de la enfermería práctica avanzada. Y Brasil, Chile, Colombia y México pues han tenido un poco más de progresos en distinta medida, en distintos alcances, algunos legales, algunos de implementación, pero por eso pensamos en estos 4 países como referentes para pensarnos en el estudio multicéntrico. Y aquí está el asunto que creo que tanto la doctora Chaparro como la doctora Lacoque mencionaban del asunto de los métodos mixtos en un escenario de complejidad, que pues si ustedes se dan cuenta de los objetivos, de los grandes objetivos que se plantea este proyecto multicéntrico, nos implica ponernos en un escenario de diálogo entre paradigmas necesariamente,
de diálogo, y miren, lo más interesante es poder aprender en un escenario de complejidad a hacer esa integración de lo cuantitativo como lo cualitativo, así que esto creo que va a ser también desafiante para el equipo y nos va a ayudar a entender pedagógicamente cómo lo podemos desarrollar. Y nuestra secuencia tiene una secuencia nominativa consecutiva porque iniciamos con ese cuál en mayúscula, porque pues es el método predominante con su teoría fundamentada. Cuán después también en mayúscula porque pues nos interesa medir efecto, incluso queremos hacer apuestas de estudios, ensayos clínicos que nos permitan medir con rigor el efecto de distintos resultados en salud, pero también comprender la experiencia de las personas cuando se implementan estos roles de práctica avanzada. Y en cuanto a la costo-efectividad, queremos trabajar con economistas de la salud. Incluso en nuestro equipo tenemos enfermeras expertas en economía de la salud de la Universidad Javeriana que van a apostar por estudios rigurosos que nos den cuenta de este asunto importante. Mencionarles como algunos desafíos de la parte cualitativa particularmente, porque pues eso es lo que me voy a enfocar respecto a nuestro proyecto. Nos interesa explorar las experiencias y percepciones de distintos actores clave. Fíjense que no solamente nos interesan la percepción de las enfermeras que tienen estos perfiles de práctica avanzada, sino de otros sujetos importantes, de los equipos de salud. La enfermera de práctica avanzada, si no trabaja en forma interprofesional, no puede generar resultados en salud. De hecho, que ella lidera equipos interprofesionales, pero también nos interesa la postura de los tomadores de decisiones. Aquí en Colombia reciente, ayer con mis estudiantes que están aquí presentes del programa Delfín de México, entrevistamos a nuestra lideresa que está en el ministerio, nuestra colega Natalie, que está liderando todo este proyecto de ley con el Consejo Técnico de Enfermería. Y pues esto es súper importante porque los tomadores de decisión y la política pública, cómo se está tejiendo, también nos importa para tejer. Y como decía la doctora Lacoque, entender esas interrelaciones que se dan en la macro, meso, micro y entre esos distintos actores respecto a cómo se tejen los roles. Pero miren que aquí están los sujetos de cuidado, el paciente y el cuidador. Definitivamente ellos son los beneficiarios directos de las enfermeras de práctica avanzada, y qué importante es entender desde su perspectiva cómo nos perciben, pero también qué quieren de nosotros, hacia dónde tenemos que aportar en esos roles de liderazgo clínico que nos propone esta figura tan importante para la enfermería, que son los roles de práctica avanzada. Entonces, aquí hay un asunto muy importante de percepciones y experiencias en estos distintos sujetos, pero también de los contextos y estructuras que son totalmente influyentes para los sistemas de salud, para dar cuenta de la configuración de estos roles como políticas. Por eso la política pública, que es tan importante, las normas, las organizaciones de trabajo, el contexto de educación. Por ejemplo, en nuestro caso particular, ACOFADEN está siendo un aliado estratégico importante para entender cómo se están soñando estas políticas de formación de los países, y desde ACOFADEN, que es nuestro rector en el país, que toma decisiones frente a las competencias y a las propuestas y a las ofertas formativas importantes para el país. Y todos estos asuntos son parte de esas interrelaciones que estructuran estas subjetividades en la configuración de los roles. Pero también nos interesa identificar acciones y estrategias y prácticas para implementar el rol. Y miren que aquí está al final eso que nos decía la doctora Lacoque con énfasis, y es que si realmente estamos pensándonos en el alcance de la teoría fundamentada, a diferencia de una fenomenología o de un enfoque etnográfico, que es el asunto del alcance de lo que nos estamos soñando. Y definitivamente sí queremos, y nuestra máxima en este proyecto es que a través de esa comparación entre esas similitudes, entre esas diferencias de estos roles en estos países que estamos explorando en el multicéntrico, si pensemos en el desarrollo de un modelo teórico sustantivo que nos permita entender cómo se configuran estos roles en la región. Entonces, simplemente me quedo con esto de forma muy rápida para dar paso al coloquio. Primero, pues nuestro diseño, desde luego, ahí las tres doctoras mencionaron este marco sombrilla, constructivismo, interaccionismo simbólico, que es nuestra sombrilla, ese enfoque sociohermenéutico, ese asunto de las interrelaciones, de cómo se articulan esos discursos de distintos sujetos para dar cuenta de lo que significa el interaccionismo simbólico en la construcción de un modelo teórico desde lo cualitativo, teoría fundamentada, y nosotros nos quisimos casar con la propuesta de Charmas, que pues la doctora Marta nos cuenta profundamente los asuntos particulares de Charmas respecto al constructivismo y en cuanto a los desafíos que nos plantea en el ámbito multicéntrico. Y miren los distintos actores que mencionaba, que son nuestros sujetos que queremos oír. Son diferentes, pero todos nos aportan dimensiones complementarias
que nos permiten mirar esas relaciones que se dan entre estos discursos para ese desafío tan importante que es la generación de nuestro modelo teórico. Tenemos unas dimensiones exploratorias, creo que dentro de también la exposición que hicieron hoy, nos permite refinar esos asuntos interesantes que se pueden explorar con este abordaje que nos permita comprender en profundidad la configuración de estos roles. Y una cosa muy importante también son las técnicas de recolección de datos. Definitivamente, pues aquí nos propusimos o nos planteamos dos técnicas particularmente, tanto grupales como individuales, porque nos interesa coger esta experiencia individual con las entrevistas en profundidad con algunos actores claves, pero también con esos grupos focales que nos permitan entender esas relaciones entre actores para explorar estas dimensiones de análisis que nos propusimos. Entonces nos vamos a ir con estas dos técnicas, decirles que actualmente estamos en un proceso de una prueba piloto, todos los nodos multicéntricos, configuramos grupos, pensamos en cuáles serían esos perfiles en cada país que se estaban desarrollando con más fuerza o que estaban siendo más visibles en los sistemas de salud o en la formación de maestrías en profundización. Y sobre esto tenemos tejidos unos guiones de entrevistas que estamos en este momento pilotando, que esa es una fase muy importante que estamos haciendo en este momento del estudio, para posteriormente reunirnos como equipo multicéntrico, discutir de estos aprendizajes de esta prueba piloto tan importante para entender cómo nos fue con las preguntas, cómo nos fue con los actores, incluso con la identificación de las personas o los informantes claves. Logramos tener un foco para poder identificarlos, para poder invitarles a participar. Entonces, todo este proceso piloto nos permite tener un proceso pedagógico importante para fortalecer la siguiente fase de aprendizaje para entrar al proceso de recolección de datos de la teoría fundamentada. Y pues desde luego, pues nuestras tres doctoras fueron muy explícitas con ese proceso de análisis tan juicioso y tan riguroso que se implica en una teoría fundamentada, que el enfoque de Charmas pues tiene los pasos que nos explicó la doctora Marta y que nos permiten entender a la luz de esta propuesta constructivista cómo vamos a hacer ese proceso de generación de teoría. Y pues ahí también creo que la doctora Lacoque habló de inteligencia artificial. Aquí nos propusimos el Atlas TI como la propuesta también de utilizar desde luego un software que nos facilita, pues son datos importantes, estamos hablando de 4 países, de distintos actores, y definitivamente la inteligencia artificial y los software pues nos van a servir de ayuda para este desafío. Les dejo con esta estructura y pues darles paso desde luego al coloquio. Muchas gracias, profesor Mauricio. Profesora Sandra, gracias por esa presentación de la fase cualitativa de este mega y macro proyecto, de que se deriva también esta webinar. Y dicho esto, vamos a dar paso a los asistentes y a las preguntas que tengan para nuestras invitadas. Entonces, si quieren levantar la mano, dejar por el chat las preguntas. Por aquí Sandra Milena dice que le gustaría referenciar a una enfermera experta en EPA en México, doctora de la UNAM. Bueno, por aquí no veo todavía manitas levantadas, entonces, así ya, tenemos aquí quien levantó la mano. No, con una notificación en el chat. Bueno, entonces podríamos aquí, a partir de las presentaciones, mientras que alguien se anima a hacer, bueno, aquí ya Javier Isidro Rodríguez López pregunta a la doctora Lacoque, ¿se puede tener diferentes tipos de diseños cualitativos en el desarrollo de la teoría fundamentada en un estudio? ¿Puede haber más de un diseño cualitativo, doctora Lacoque? Sí. La pregunta de él tiene a ver con la descripción del problema. Si un problema está descrito que nos lleva a comprensión, a búsqueda de la comprensión a partir de la interpretación del significado de las personas y que tiene un enfoque más centrado en la vivencia de las personas y al mismo tiempo tiene un enfoque más social, centrado en un contexto macro y micro,
se pode ter 2 métodos de investigação e se trabalhar com 2 métodos de investigação. Né? Se pode explotar com os 2 métodos. Não é problema. Como também, hoje, é muito comum nós outros fazermos em determinado problema, fazermos etapas sucessivas de aplicação de métodos. Primeiro, um exploratório de ground theory, por exemplo, que você vai compreender o fenômeno. Em um segundo momento, um descritivo para comprovar determinadas categorias que você vai fazer, levantar hipóteses destas categorias e comprovar, por exemplo, com estudos quantitativos ou de outras formas, se aquelas categorias, em algum contexto, alguma situação, ela tem respostas que são importantes dentro daquela problemática que se vive. O conhecimento ele é contínuo e é constante. Então, poderemos ter várias etapas. Nós outros estamos hoje trabalhando com o doutorado acadêmico e doutorado profissional. O doutorado acadêmico produz um modelo teórico e o profissional produz a tecnologia aplicando o modelo. Tudo isso são avanços que hoje, no mundo da ciência, estamos aportando. O próprio Xavier, que fez a pergunta, sua tese de doutorado também fez 2 modelos. Ele também fez uma representação, um estudo de representação social e um estudo quantitativo. Então, isso é bastante... Por isso, estamos vivendo na era de métodos mistos, por exemplo. Mas o método misto, ele pode ser em um momento de fazer a integração, como também pode estar em um momento de continuação, de não fazer o misto, não fazer a integração dos resultados. E assim, a búsqueda de prova de novas verdades, certo? Então, depende do foco da problemática e todas as curiosidades e vazios de conhecimento que temos na prática. E eu queria aproveitar e dizer o seguinte: quando nós estamos falando de Charmas, nós estamos falando, para quem estuda um pouco de filosofia, nós estamos falando mais de uma hermenêutica dialética avançada. Esses são os avanços que nós tivemos na era de 80, 90, enfim, 2000, com os estudos interpretativos, com as hermenêuticas, todos. E hoje nós estamos vivendo novos avanços. E Charmas, ela tem uma abordagem construtivista que abarca o coletivo. E isso é muito importante. E não deixa de ser também uma abordagem do paradigma da complexidade, que abrange também o contexto mais amplo da sociedade. Quando se trabalhava somente com o interacionismo simbólico, se tinha o olhar, a interpretação, o significado da pessoa em si, certo? Então, são características, são aspectos diferentes em uma evolução da sociedade que é muito importante. E aproveito para parabenizar as 2 colegas, a Lorena Chaparro, a Magda, pela brilhante apresentação, as 2 foram fantásticas, como também a Sandra, fazendo a apresentação do nosso projeto. Creio que as apresentações em lo conjunto de uma riqueza de evento muito importante. Gracias, doctora Lacoque. De hecho, aquí también en el chat hay otra pregunta para usted, donde preguntan si podría explicar sobre la construcción de tecnologías a partir de los modelos teóricos, teoría, matriz teórica. Sí, la construcción de tecnología, la tecnología es la aplicación de la ciencia o de los conocimientos teóricos en la práctica.
hay que tener duas etapas. La primera, la interpretación de la evidencia científica, y lo segundo, cómo aplicarlo como producción de tecnología. Cómo aplicar la producción de tecnología es algo un poco difícil, más complejo, que es la producción de conteúdo, es la producción de aquilo que la tecnología tendrá que aportar, tener incorporada en ella esses conhecimentos teóricos. Todavia não são visíveis, não são... E se transporta para instrumentos, que são instrumentos mais materiais, alguns físicos, outros não, outros de processos. No nosso caso, com Ground Theory, normalmente nós produzimos tecnologias de processos. Como se hace? Como se pode fazer a partir do que a teoria mostrou? A teoria mostrou que acontece assim. Então, vamos fazer o processo, uma tecnologia de processo, um protocolo, um passo a passo, sei lá o que for, incorporando aqueles conhecimentos que estão dentro daquelas categorias e daquela teoria, daquela matriz teórica e o como ela está descrita como modelo propriamente dito. Não é difícil, produção de processos, no caso da Ground Theory. Gracias, doctora Lacoque, por la respuesta. Aquí hay yo tenía en la preparación de la sesión una pregunta sobre los aspectos generales y relacionados con la temática del desarrollo del rol de la enfermería de práctica avanzada en Latinoamérica, y quisiera hacerle la pregunta a la doctora Magda Liliana Villamizar sobre, en parte ya eso nos lo respondió la doctora Sandra Milena Hernández, pero qué ventajas ofrece la teoría fundamentada para comprender esa construcción del rol de la enfermería de práctica avanzada en estos contextos latinoamericanos. ¿Cuál es la ventaja que podríamos traer de la teoría fundamentada para construir estos roles? Bueno, muchas gracias, profe Mauricio. Pues considero que la principal ventaja es parte de esos datos y esas experiencias de los propios actores que va a construir conocimiento situado como son esas enfermeras en la práctica avanzada y cómo desarrollan su rol. Pero además pues permite identificar esas barreras, esos facilitadores, esas adaptaciones necesarias a ese entorno y ese contexto que ellas están inmersas y poder lograr generar unas teorías útiles pues, para poder permitir implementar ese rol en unas realidades locales o unas realidades de acuerdo a esas necesidades propias y esa voz de acuerdo a lo que son esas interacciones entre las enfermeras y nuestros pacientes, inclusive o nuestras personas a las que cuidamos. Entonces consideraría esa ventaja. Aquí el contexto sería muy, muy importante y eso lo abordaría la teoría fundamentada, ¿cierto? Sí, porque es que esas características propias de las poblaciones son diferentes. Entonces, no empezamos con las desigualdades, con los aspectos socioeconómicos, la diversidad cultural, esos sistemas de salud también fragmentados que también van a permitir poder entender y comprender cómo podríamos enfrentarnos a esas realidades sociales. De acuerdo, profesora Magda, muchas gracias por la respuesta. También aquí en el chat, pasando a una siguiente pregunta y ya vamos cerrando también este webinar. Hacemos esta última pregunta que la hace por el chat Sandra Milena, la doctora Lacoque le pregunta, para los nuevos cuidados de enfermería respecto a la enfermería estética, ¿cuál referente sería más conveniente abordar? Depende de como ela está mirando o problema. Isso é fundamental, porque é com a descrição da problemática de estudo e a pergunta de investigação que vai se encaminhar para o método mais adequado. Cada um tem especificidade. Muchas gracias, doctora Lacoque. Saludos a la doctoranda Sandra. Bueno, entonces ya con esto, pues haciendo el cierre de la sesión, contarles que
Durante la tarde de hoy vimos un poco la introducción a esos autores clásicos, presentaron esas bases epistemológicas de los autores clásicos, de dónde surge la teoría fundamental, luego unos autores mucho más actuales, los abordajes de Kat Charmas, luego vimos esos desafíos de la comprensión epistemológica, porque como decía la doctora Lacoque, no se encuentran en los libros, pero hacen parte del proceso de conocer lo que es la teoría fundamental. Lo analizamos, también hicimos la presentación de la fase cualitativa del proyecto EPA-LATAM por la doctora Sandra Hernández, y luego en esta última parte de preguntas y respuestas, pues se abordaron preguntas del público al respecto. Entonces, de nuevo, pues se compartió mucho conocimiento en la tarde de hoy desde Brasil, Colombia, nuestros 45, 48 invitados que estuvieron a lo largo de la sesión. Agradecerles a todos por conectarse. Para algunos sabemos que está ya muy tarde en la noche en Brasil, en Argentina, pero bueno, todos estuvieron aquí muy atentos y agradecerles a todos. Yo creo que aquí ya doy paso para las palabras de cierre de nuestros conferencistas y con esto terminamos la sesión de hoy.